El sindicalismo clasista se dispone a defender los intereses de la clase trabajadora. Estas malditas empresas que nos dividen a todos. ¿Está bueno eso? Nosotros nos tenemos que juntar, unir. ¿Y cuál es el origen de los problemas de la clase trabajadora? Es un sistema económico, político, social que reproduce la explotación. Todos a luchar para libertar al mundo, para eliminar la ambición, el odio y la intolerancia. Nosotros desde el principio clasista asumimos que la clase trabajadora se da sus propios instrumentos de lucha y sus propios mecanismos de lucha, y muchas veces esos no están contemplados en la legislación burguesa. Supone un proyecto y supone la necesidad de transformar la sociedad y acabando con la explotación y opresión de clase. ¡Mira los sindicatos, mierda! Más o menos nos conocen, somos una agrupación de trabajadores, trabajadoras, dirigentes sindicales, que nos reunimos, nos convocamos para trabajar, para propagar el sindicalismo clasista y combativo. Principalmente trabajamos en apoyo a sindicatos, solidaridad con las distintas huelgas, negociaciones colectivas, hacemos escuelas de formación sindical, trabajo también de difusión, de propaganda, con el objeto de apoyar el crecimiento del sindicalismo, el crecimiento de un movimiento sindical de características clasistas. Y este taller se enmarca, es un taller, podríamos decir que tenemos talleres más netamente sindicales, es decir, cómo levantar un sindicato, cómo estrategias para la negociación colectiva, cómo desarrollar dirigencias sindicales clasistas, y también tenemos otros talleres que son de carácter más político sindical, que ya no es tanto herramienta como jurídica o legal, organizativa para enfrentar como las tareas cotidianas de la lucha sindical, sino más bien ya propuestas de carácter un poco más político sindical. Y el taller de hoy día es un poco en esa línea, como a IT le hemos dado harta vuelta a la necesidad de construir, de organizar una huelga general. Ya hemos dado algunos debates en torno a eso, y un poco el taller va enfocado a eso, a reflexionar, debatir qué entendemos por huelga general, qué diferencia hay entre una huelga general y una huelga legal o una huelga de una negociación como en el marco de la negociación colectiva arreglada. ¿Por qué creemos que es necesario llamar a una huelga general o trabajar para levantar una huelga general? Y un poco el taller es debatir sobre eso, ponerlo sobre la mesa, discutir, porque es necesario organizar a la clase trabajadora más allá de los sindicatos aislados, sino más bien de manera más amplia, más nacional, en torno a las necesidades que nos impone hoy día este sistema bestial capitalista que nos tiene súper precarizados, que ha generado un aumento de cesantía brutal, y que los que estamos con pega estamos con malas condiciones de trabajo, cada vez peores. Ya un poco ese es el contexto del taller. Así que bienvenidos, bienvenidas. El taller lo voy a realizar hoy día yo, y mi nombre es Catalina, soy de la IT. Fui dirigente a 5 años del Sindicato de Honorarios del Servicio de Salud Metropolitano Central, también parte de la Directiva Nacional de la Central Clasista de Trabajadores y Trabajadoras, y también parte de la directiva de la Federación de Honorarios Teresa Flores. Como les decía al principio, la idea es reflexionar y también dar a conocer un poco algunas de las reflexiones que hemos ido dando también a la interna como desde la IT, pero hicimos este taller finalmente con la necesidad de ir profundizando este debate, porque es una discusión que no se ha dado tan en profundidad y vemos que es súper necesaria. Así que, bueno, ojalá sea un aporte y que todos también puedan ir aportando con sus reflexiones. El programa tiene una opción de levantar la mano, ¿ya? Yo voy a compartir pantalla ahora, una presentación. La idea es que puedan ir o escribiendo por el chat de al lado si quieren comentar algo, preguntar algo, o levantar la mano. También si me pueden ir avisando alguien si es que no se me escucha bien, porque a ratos mi señal como que está un poco, a veces bien y a veces más o menos. Entonces, para que si es que no se me escucha bien o cosas así, me avisen, ¿ya?
Perfecto. Un poco la reflexión nace de la situación de crisis que estamos viviendo actualmente, no solo en Chile, sino a nivel mundial. Una crisis que es capitalista, que es profunda, que tiene una larga data y que se agudiza y se profundiza con la pandemia del coronavirus. Y en ese contexto de crisis y de profundización con el coronavirus se agudizan aún más, decimos nosotros, las diferencias o las contradicciones entre la clase trabajadora y la patronal, los dueños de las empresas, de las riquezas, los que están en el poder finalmente. Y en ese contexto de crisis, lo que hace la patronal finalmente es buscar que los costos los paguemos las y los trabajadores. ¿Cómo? A costa de leyes que precarizan el trabajo, a costa del aumento de la cesantía, a costa de la precarización de la salud y de todos los derechos sociales en general. Por lo tanto, cuando hablamos hoy día en el contexto actual, finalmente decimos que necesitamos una huelga general por la vida, es decir, por todos los derechos que nos permiten vivir, como el pan, el trabajo, la salud, el techo. ¿Ya? Ahí empieza un poco las reflexiones que empezamos a dar como AIT en torno a la necesidad de levantar una huelga general. Y que finalmente, si uno piensa lo que fue el alzamiento popular, la revuelta del octubre del 2019, fue una expresión de eso, del pueblo exigiendo sus derechos, exigiendo un sueldo digno, exigiendo mejores condiciones laborales, exigiendo educación gratuita, salud digna, salud para el pueblo, vivienda. Actualmente los niveles de hacinamiento son cada vez mayores. Entonces, finalmente, el alzamiento, la revuelta de octubre del 2019 también fue una expresión de eso, del pueblo en la calle, ya en un nivel de descontento con la vida que lleva a diario, que decide salir a las calles. Y que finalmente con el COVID nos obligó un poco a confinarnos, pero las condiciones precarias de vida de la clase y el pueblo se siguen profundizando. No es que estemos viviendo mejor, al contrario, hay cada vez más cesantía, peores condiciones laborales. En primer lugar, es importante definir qué es la huelga o qué es una huelga, ¿ya? Entonces, la huelga es una expresión concreta de la lucha entre la clase trabajadora y la patronal, ¿ya? Es decir, es un hecho, es un acontecimiento, una acción concreta que se da entre la lucha de la clase trabajadora, de las y los trabajadores por sus derechos versus los intereses de la patronal, ¿ya? Lo clásico en una huelga, en el marco, por ejemplo, de una negociación colectiva arreglada, es, por ejemplo, por el aumento del salario, en donde el sindicato pide tanto porcentaje de aumento y la empresa ofrece menos de la mitad. Entonces el sindicato no acepta, ¿cierto?, esa oferta y se va a huelga, por ejemplo. O condiciones laborales, implementos de seguridad, derecho a colación, derecho a movilización, todas las demandas finalmente que todos los trabajadores tenemos en el marco de nuestro trabajo. ¿Ya? Entonces una huelga es eso, es un hecho concreto que expresa las diferencias que tenemos con nuestras necesidades y intereses los trabajadores con la patronal, con los dueños de las empresas, con los que están en el poder. La principal característica de una huelga es la paralización de la producción. ¿Ya? Existen otras acciones de los trabajadores de movilización que sirven para presionar, que sirven para poner en alerta, para demostrar fuerza como trabajadores o sindicato a la empresa, pero finalmente la característica central que constituye una huelga como tal es paralizar la producción. Y ahí podríamos ir discutiendo varias cosas, porque hoy día han habido diferentes estrategias también que ha ido desarrollando la patronal para ir evitando que efectivamente a través de una huelga la paralización no sea total. ¿Ya? Y ahí va a depender efectivamente de que si un sindicato, cuánto porcentaje tiene de afiliación en una empresa. Mientras más sindicatos hayan y no negocien, por ejemplo, de manera conjunta, más fragmentados están los trabajadores en la empresa y por lo tanto una huelga tiene menos efectividad. O si es que no existe sindicato, o si existe un solo sindicato con poca afiliación,
Entonces la efectividad de la huelga, es decir, de la paralización de la producción, igual va a variar según las condiciones y principalmente las condiciones de organización de las y los trabajadores en una determinada empresa. Otro elemento importante a considerar de la huelga es que es una herramienta colectiva para enfrentar los problemas surgidos de los trabajadores y trabajadoras, ¿ya? Existen formas individuales de enfrentar los problemas en el trabajo, a través de, no sé, hacer una denuncia en la inspección del trabajo, no sé, hablar directamente con la jefatura, distintas cosas, pero la potencialidad que tiene la huelga, que se impulsa desde un sindicato, no siempre necesariamente, pero que finalmente como herramienta de presión para instalar los problemas de los trabajadores, es una herramienta que tiene una salida colectiva, es decir, los trabajadores y las trabajadoras de forma conjunta levantan esta acción para enfrentar sus problemas, lo cual obviamente es mucho más positivo que hacerlo de manera individual. En general, de manera individual, los trabajadores y las trabajadoras no logran resolver los problemas más de fondo de sus condiciones laborales, sino más bien cosas más de carácter superficial. Entonces, eso es súper importante también. Es de carácter colectivo y es una salida a los problemas de forma colectiva. Otro elemento importante a considerar es que deja en evidencia la fuerza de los trabajadores y las trabajadoras, a la vez que también muestra la debilidad de la patronal. Es decir, en la medida en que los trabajadores y las trabajadoras se organizan, instalan sus demandas y hacen una huelga, demuestran la fuerza que tienen y a la vez demuestran la debilidad de la patronal. ¿Por qué? Porque queda en evidencia que una empresa sin sus trabajadores no funciona. O un servicio del Estado, ¿ya? O sea, no sé, una empresa de logística, distribución sin trabajadores que hagan la pega de armar todo el material y distribuirlo, no funciona. Un hospital sin los técnicos, paramédicos y sin las enfermeras y sin las matronas no puede atender. Y así, todas las empresas, todos los servicios, si es que no están los trabajadores trabajando, no pueden funcionar. Y eso, entonces la huelga demuestra ese potencial, esa fuerza y ese como poder que puede adquirir la clase trabajadora. Por eso los patrones, las patronas se dan cuenta de eso, no son ingenuos, saben que una huelga no solo implica paralizar la producción y por lo tanto generar pérdidas en las ganancias de su empresa, sino que también saben que eso hace que los trabajadores y las trabajadoras se den cuenta de la fuerza que tienen. Por lo tanto, siempre buscan las formas de debilitar las huelgas o de debilitar la efectividad que pueda tener o no una huelga, que más adelante lo vamos a ver en torno a cuando la huelga se define legal o ilegal, etc. Entonces también la patronal busca formas a través también no solo desde la empresa, sino también en su colusión con los gobiernos, que finalmente son la misma clase, por lo tanto, a través de los gobiernos van legislando distintas leyes que van poniéndole una especie de camisa de fuerza a la acción sindical y principalmente a la huelga, porque saben que es una acción potente, ¿ya? Y es muy importante porque cuando uno está en huelga, está en un conflicto y son los momentos en donde los saltos de la conciencia de las y los trabajadores son mayores, porque te das cuenta de tu potencial, de tu fuerza, te das cuenta que estando unidos eres más fuerte, te das cuenta de que puedes hacer cosas y golpearle la mesa al patrón. Entonces, ese momento es muy importante en el desarrollo de conciencia de la clase. Y como decía recién también, devela el antagonismo, ¿ya? Pasa mucho en las empresas y en los distintos servicios del Estado de que está el jefe mala onda, el dueño, el gerente que no mira a nadie, que es déspota, que no se sabe tu nombre, pero también hay otros personajes al interior de las empresas o de los servicios que aparentan ser más buena onda, aparentan ser más empáticos con los trabajadores, pero en momentos de conflicto hasta ellos finalmente se alinean con los intereses de la empresa o del servicio en cuestión y tratan de abogar en su, entre comillas, buena onda con los trabajadores para que ellos finalmente desistan de su lucha. Entonces, hasta el que aparentemente se ve más cercano o más pro trabajador o trabajadora, los de la clase en el poder, los de la patronal, hasta en estos momentos finalmente quedan develados cuáles son sus reales intereses, que es evitar la mayor cantidad de pérdida en sus ganancias, y eso significa, por lo tanto, entregar la menor cantidad de derechos a las y los trabajadores.
Eso con el tema de qué es una huelga, ¿ya? Por otro lado, como decía, la huelga, por lo tanto, en sí misma es una acción. Hay que entenderla más allá de la huelga que conocemos como la huelga legal en el marco de la negociación colectiva, ¿ya? La huelga es una acción que se ejerce de forma colectiva y que surge por motivación y decisión de las y los trabajadores, sin necesidad de previo permiso de parte de la ley o de una empresa, ¿ya? La huelga es huelga cuando los trabajadores definen que sea y se haga. El tema es que, como decía, como la patronal sabe que la potencialidad de la huelga, ha establecido distintas leyes para ir poniéndole un cerco al alcance de la acción sindical, ya que parte principalmente o se genera un quiebre importante con la dictadura, con el plan laboral de Piñera, del hermano de Piñera, quien empieza a regenerar una institucionalidad, una legalidad sobre el sindicalismo y la huelga, ¿ya? Y el objetivo de este plan laboral, que después fue constituyéndose en el Código Laboral, ¿cierto?, y en las posteriores reformas laborales, finalmente tiene como objetivo cooptar el movimiento de trabajadores. Y esto viene de antes de la dictadura, en realidad, es parte de la lucha entre las clases, al menos desde que surge la clase obrera, ¿ya? Cooptar por medio de la legalización y la institucionalización de la organización y formas de lucha de los trabajadores, ¿ya? Finalmente, la legalización del sindicato y la legalización de la huelga, si bien tiene una parte positiva en cuanto a que se reconoce el derecho a sindicalizar, se reconoce el derecho a la huelga, a la vez se le ponen trabas. Se reconoce el derecho, pero a la vez bajo las reglas del juego que los que están en el poder quieren que sean, ¿ya? Por ejemplo, el Código Laboral dice que el derecho a huelga es el derecho que tienen los trabajadores y trabajadoras involucrados en procesos de negociación colectiva reglada, ¿ya? Es decir, un tipo de negociación colectiva que está establecida por el Código Laboral, para suspender las actividades a que se encuentran obligados en conformidad a sus contratos individuales, habiendo cumplido los demás requisitos legales, ¿ya? O sea, eso te dice de partida que tú puedes tener huelga solo en el marco de una negociación colectiva que está establecida por el Código Laboral, que tiene tiempos, ya por lo general son cada 2 años, bueno, acá los que son dirigentes lo saben, tiene etapas, y que cuando ya en una etapa específica de la negociación colectiva es cuando el sindicato tiene derecho a votar la huelga o no. Por lo tanto, una huelga que no se da en el marco de una negociación colectiva arreglada, que se da entre medio, por ejemplo, del tiempo que duran los contratos colectivos, que no toma en cuenta eso, que hace huelga antes para la patronal, para la legislación laboral, eso no sería considerado una huelga legal. Por lo tanto, le ponen el apellido de no ser legítima, etcétera, etcétera, ¿ya? Y además el Código Laboral dice que se tienen que cumplir requisitos legales para ir a huelga, que esos requisitos legales están súper claros. Por ejemplo, establecer los servicios mínimos, ¿ya? Es decir, en todo empresa, servicio, tiene que cumplirse con los servicios mínimos por los cuales se podría decir que son los esenciales. Por ejemplo, no sé, en salud, ahí el servicio mínimo podría ser el servicio de urgencia, que aunque todos los trabajadores se vayan a paro, la urgencia debe seguir funcionando, no sé, y el pabellón de urgencia también, porque si no se podría morir gente si no es atendida. Y así con todos los rubros. La ley ha permitido que esos servicios mínimos sean un poco subjetivos, entonces las empresas empiezan a jugar con eso, en su definición de servicio mínimo, en esta discusión con los sindicatos, qué se entiende como servicio mínimo y qué no. Y eso ya es una traba a la huelga, porque eso implica que hayan trabajadores que sigan trabajando, ¿ya? Y lo que decía que la huelga general, la huelga legal, perdón, se circunscribe a un momento determinado, ¿ya?, de la negociación colectiva. Y además, la huelga legal también ha tenido otras limitaciones, además de los servicios mínimos, por ejemplo, el establecimiento de grupos negociadores para las negociaciones colectivas, que es decir, un grupo autoconvocado puede negociar con la empresa.
el no pago de remuneración durante la huelga, que también, y la posibilidad de que se bajen compañeros y compañeras en determinados momentos de la negociación colectiva, que se bajen de la huelga. ¿Ya? Son todos arreglines legales finalmente que establece la patronal para quitarle fuerza a la huelga, como herramienta colectiva de lucha por los derechos de y los trabajadores. Pero, por otro lado, también existe lo que ellos llaman la huelga extralegal, ya que esta huelga que se sale del margen de la negociación colectiva, que se sale de los requisitos legales que se supone que se deben cumplir, ¿ya? Y son realizadas, por lo tanto, por fuera del marco de la negociación colectiva. Vamos a ver en la situación de las huelgas actualmente en Chile que han ido aumentando las huelgas extralegales, ¿ya? Y eso igual es positivo en cuanto que demuestra la voluntad de lucha de las y los trabajadores pese a la adversidad que nos impone la ley. En general, las huelgas son motorizadas principalmente por la lucha por el salario, y en los últimos años ha habido un aumento importante en torno a demandas de mejoras de condiciones laborales y de organización del trabajo. Cuando hablamos de condiciones laborales hablamos de implementos de seguridad, hablamos de insumos, maquinaria, implementos. Y organización del trabajo también hablamos, por ejemplo, con estas subcontrataciones que se generan, las divisiones al interior o de las mismas empresas en su funcionamiento, etcétera, ¿ya? Es decir, esta idea como clásica de que la huelga solo la motoriza el aumento del salario, no es solo eso, sino más bien también ha habido un aumento en torno a otros temas laborales que han motivado la huelga. Hasta ahí, no sé si hay algún comentario, duda o le damos nomás. Le damos nomás. Bueno, espero que puedan ver este gráfico, si no igual les vamos a mandar al correo la presentación. La situación de la huelga en Chile, ¿ya? Esto es de un informe del Observatorio de Huelgas Laborales, que es el último informe que salió, que es de las huelgas del 2019, ¿ya? Si ustedes ven el gráfico, es posible ver que desde el 2010 en adelante hubo un aumento sostenido en las huelgas, que tuvo su momento más importante el 2016, ¿ya? Y luego viene una bajada importante durante el 2017 y 2018, que inicialmente lo que podíamos interpretar es que se debe efectivamente a la implementación de la reforma laboral, ¿ya? Pero si se fijan, en el 2019 hubo un aumento súper importante de huelgas. Y eso es súper importante porque a veces uno podría pensar que en el estallido social, ¿cierto?, en la revuelta, los trabajadores estuvieron ausentes, pero si uno mira, el año 2019 aumentaron de 89 huelgas en el año 2018 a 160 en el 2019, año del estallido social. Por lo tanto, pareciera ser que los trabajadores y las trabajadoras en las empresas, los sindicatos, no es que estuvieron del todo ausentes de todo este proceso de estallido social, ¿ya? O sea, hubo un aumento muy importante de las huelgas entre del 2018 al 2019, ¿ya? Por otro lado, en el gráfico, este muestra el número de huelgas por sector y legalidad. Entonces, la línea morada es las huelgas legales del sector privado, la verde son las huelgas ilegales del sector privado y la azul, la huelga del sector público, que las huelgas del sector público son siempre extralegales, porque no está reconocido el derecho a huelga en el sector público. Entonces, si uno ve, efectivamente, también se puede ver que hubo un aumento importante en el 2019. Y acá lo que se puede interpretar finalmente es que pareciera ser que el 2017 y 2018, más que lograr cooptar o lograr desmovilizar al movimiento sindical completamente con la reforma laboral, fue un periodo más bien de adaptación de parte de los trabajadores, de conocer o entender un poco en qué consistía esta nueva reforma. Porque si se fijan, en el 2019, en los tres casos, hubo un aumento importante de las huelgas.
Por otro lado, es importante también comentar que este gráfico muestra la participación de trabajadores en la huelga. En el 2018 hubo un total de 28.800 y tantos, 840 trabajadores que participaron en la huelga, en las huelgas que se dieron. En el 2019 aumentó a 47.504, ¿ya? Y si uno se fija, los números, bueno, la huelga legal en general es bastante más numerosa en general, pero hay años en que la huelga extralegal también aumenta de manera importante. ¿Ya? O sea, uno podría decir que también la huelga extralegal está tomando un rol relevante en las luchas del movimiento sindical. Bueno, este gráfico muestra el número de huelgas según rama económica y legalidad. Si uno se fija, la industria, que es la más alta en número de huelgas, son principalmente huelgas legales. No así, por ejemplo, el transporte y almacenamiento, que tiene casi mitad y mitad de huelga legal y extralegal. ¿Alguien quiere decir algo o habrá prendido el micrófono sin querer? Por ejemplo, el sector de agua y desechos y gestión de desechos tiene 100% huelga extralegal. O sea, entonces, ¿por qué es importante ver esto? Porque efectivamente nos tratan de hacer creer que la huelga es la huelga legal circunscrita a la negociación colectiva, reglada, pero pareciera ser que el movimiento sindical sigue avanzando y sí, se va a huelga por medio de huelga legal, pero también hace huelgas extralegales, ¿ya? Entonces eso igual es una demostración también de lo que nosotros podríamos decir que por algo también hay un estallido social en 2019, porque venía acumulándose una experiencia de lucha a través de los años, también en los sindicatos. Y por último, este gráfico también es importante analizarlo porque muestra las tácticas utilizadas en la huelga. Entonces define 4 tipos. La huelga sin táctica complementaria, es decir, votar la huelga y no hacer mucho más. Las huelgas convencionales o culturales que definen que hacen acciones, por ejemplo, actividades culturales, hacen marchas, se recolecta dinero, se hacen batucadas, que es como el escenario más típico de una huelga, que más bien todos más o menos conocemos. Las tácticas disruptivas, que involucran acciones un poquito más combativas, diríamos nosotros, como los cortes de ruta, ocupación de instalaciones, ¿ya? Y las que llama el documento violentas, que yo también le diría más bien combativas, que ya tienen que ver con ataque a rompehuelgas o sabotaje a las instalaciones, ¿ya? Las de esa última categoría en realidad hay muy poco, muy poco. Lo que más hay son las huelgas de carácter con tácticas convencionales o culturales, las que hacen marcha, recolección de dinero, batucada, etc. Pero también algo aparece de prácticas combativas o disruptivas, como dice el documento, o sea, este estudio, ¿ya? Que son las que hacen ocupación de instalaciones, corte de ruta, etc. Por lo tanto, podría decirse que eso es demostración un poco de que el sindicalismo de carácter un poco más combativo, si bien es mucho menor al resto, igual existe, hay acciones combativas dentro del movimiento de trabajadores y trabajadoras. Por ahí hay algunos revolucionarios históricos que decían que, en particular, esto lo dice Lenin, que la huelga es una escuela de guerra, ¿ya? Es decir, la huelga es una escuela de lucha finalmente, y que no es el único método de lucha de la clase trabajadora, es uno muy importante, pero no el único, que las huelgas tienen éxito siempre y cuando tienen un mayor desarrollo de conciencia. A más conciencia de los trabajadores y las trabajadoras que participan en la huelga, conciencia de los derechos por los que se lo están jugando, de la importancia de estar unidos, de la importancia de la solidaridad, de la importancia de estar haciendo asambleas y discutir todos los temas ahí, de la importancia de resolver el problema de forma conjunta y no tener salidas individuales, etcétera. Mientras más cohesionado, más consciente, más unificado está el sindicato, los trabajadores, más posibilidades de éxito hay en una huelga.
Por otro lado, mientras más amplia o transversal sea una huelga, mayores niveles de conciencia se requieren para sostenerla y ganar. ¿Ya? Es decir, una huelga que nosotros le podríamos decir general o nacional, una gran huelga. ¿Ya? Esas son las huelgas de carácter amplio o transversal, que ya no solo tienen reivindicaciones salariales, económicas, sino también empiezan a incluirse otros temas, otro tipo de derechos de carácter social, una posición política, no sé, la demanda, por ejemplo, en este caso, una huelga para echar a Piñera, ¿ya? Que finalmente eso es amplio y transversal, pues ¿quién no quiere que se vaya a Piñera? ¿Ya? Pero ese tipo de huelga requieren mayores niveles de conciencia para poder levantarla, sostenerla y ganar, ¿ya? Y la huelga, al ser una expresión concreta de las contradicciones entre las clases, ¿cierto? De la lucha entre los trabajadores y los patrones, también va dejando en evidencia el problema de fondo, ¿ya? Que no es solo el problema de nuestro salario, sino más bien el problema es el sistema que está detrás de nuestros salarios miserables. El sistema capitalista, finalmente, que está en este caso, que está detrás de que nos hagan suspensión del empleo y nos pasen plata de nuestro mismo fondo de cesantía, o nos salven la falta de lucas en esta crisis con nuestros fondos de AFP, que como Haití en su momento dijimos, está bien, es necesario que retirar nuestros fondos porque necesitamos plata, y entre que la tengamos nosotros en nuestros bolsillos o la estén transando en la bolsa mundial las AFP, mejor tenerla nosotros. Pero eso, sacar plata a nuestros bolsillos, no sacarle plata ni a las empresas ni al Estado, ¿ya? Entonces, finalmente, todos esos problemas responden a un sistema que nos explota, que es el capitalismo, ¿ya? Entonces, esta perspectiva de entender la huelga de lo más micro a lo cada vez más amplio, transversal, y de lo económico a lo político, también decía Lenin y otros grandes luchadores de la clase trabajadora en el mundo, que de las huelgas aisladas los obreros pueden y deben y pasan realmente en todos los países a la lucha de toda la clase obrera por la emancipación de todos los trabajadores. Porque uno toma conciencia en la huelga y se da cuenta que no basta entonces con que me aumenten, que me hagan un reajuste del tanto por ciento de mi sueldo, no, porque igual va a seguir aumentando el precio del pan, va a seguir aumentando el precio del agua, entonces ya ese aumento del sueldo tampoco me va a seguir, no me va a servir para siempre y me voy a tener que seguir endeudando, etcétera, etcétera. Entonces, entendiendo la diferencia entre qué es la huelga como tal, qué es la huelga legal y la huelga extralegal y la huelga como acción, para nosotros, ¿qué sería una huelga general? ¿Ya? Una huelga, otros le llaman nacional, nosotros lo hemos denominado la huelga general, ¿ya? En primer lugar, es una huelga, también es un hecho concreto, no es una metáfora, no es hoy día, mañana, no es todos los días ni todo el tiempo, es un hecho concreto que responde a condiciones concretas de las luchas, ¿ya? Y que en general suelen ser precedidas por otros conflictos, o sea, por acumulaciones de luchas y de conflictos y de huelgas y de movilizaciones de otros sectores que se constituyen como huelga general producto de todos esos conflictos previos, ¿ya? Y que por lo general son momentos álgidos de la conflictividad social, por decirlo de alguna manera. No se decreta entre cuatro paredes, o sea, no se dice en la cúpula caudillo burócrata de la CUT, ya vamos a hacer una huelga general, porque han habido un montón, en este tiempo también han habido llamados a la huelga general, así con fecha incluso, que no necesariamente han funcionado, porque no basta con decretarlo, tampoco surge necesariamente de la mera espontaneidad del pueblo, ya esperar que aparezca también producto de los conflictos entre las clases, así por sí sola, tampoco es muy factible ni real. Por lo tanto, al menos la posición que nosotros hemos ido desarrollando es que en realidad la huelga general hay que prepararla, hay que organizarla, ¿ya? Hay que hacer un trabajo para llegar a ella, ¿ya? La huelga general es una huelga de masas, es decir, muy masiva, muy amplia, muy transversal, donde los protagonistas son los trabajadores y trabajadoras de base. Ya aquí el rol del dirigente es importante porque generalmente los dirigentes son quienes conducen, pero sin bases
sin protagonismo de las bases no hay huelga general. Ya, si no están las bases comprometidas con esta huelga, no va a haber paralización masiva, ¿ya? Es de carácter político, ¿ya? Es decir, tiene demandas totalizantes, que representan el sentir de la clase y el pueblo, ¿ya? Y que finalmente logra dejar de ser una demanda meramente económica por un aumento salario, sino más bien es más global. Ya, por ejemplo, durante el estallido social, la revuelta, surgieron un montón de demandas que eran transversales, ¿ya? Uno podría llamar a una huelga general por el pliego del pueblo, por el pliego de demandas transversales, por mejora de las condiciones laborales, por aumento del sueldo mínimo, por pensiones dignas, por el fin de la AFP, por el fin del lucro en la salud, por educación gratuita. Ya. Todo ese pliego podría constituir un llamado a una huelga general, ¿ya? Y que finalmente en esa huelga general participarían todos los sectores, en teoría. Llamaría a participar a todos y a todas, porque ¿quién no quiere todas estas demandas? Otro ejemplo totalizante político de una huelga general podría ser efectivamente llamar a huelga general para que se vaya Piñera, ¿ya? O una huelga general, por ejemplo, por acabar con la AFP, más que todo este pliego de demanda, por una demanda concreta, acabar con la AFP, hacer una huelga general. Aquí me acuerdo que el 4 de noviembre, no me acuerdo en qué año fue, hubo un llamado a una protesta por el fin de la AFP. Después el movimiento No Más AFP se fue en la institucionalización con el proyecto de ley y ahí, bueno, todos sabemos que se desinfló ese movimiento. Pero, bueno, eso como que caracteriza una huelga general en torno a las demandas, las reivindicaciones, ¿ya? Responde a un proceso de acumulación, de lucha y organización, ¿ya? No nace de un día para otro. Por eso decimos también que no es espontáneo, no es que de un día para otro a la gente se le ocurra hacer una huelga general. Responde a un proceso de acumulación de lucha y de experiencia concreta, ¿ya? Y eso también implica nuevos escenarios de lucha que probablemente son mayores y más complejos, es decir, requieren de más articulación, requieren de un movimiento sindical mucho más fuerte, mucho más articulado, de articulación entre los sindicatos y los otros sectores del pueblo en lucha, ¿ya? Y bueno, en contextos de crisis, obviamente se abren más posibilidades para llamar a huelga, ¿ya? O sea, el 2019 era un escenario para llamar a una huelga general, el tema es que los niveles de organización del pueblo todavía eran muy incipientes, ¿ya? Por eso es muy necesario en paralelo de que se vaya constituyendo una alternativa, un proyecto de sociedad, ¿ya? Una alternativa que nos llame a decir, nosotros ya no queremos más capitalismo, pero ¿qué queremos? Queremos una nueva sociedad. Queremos una sociedad donde no haya explotación, donde no haya opresión, ¿ya? Una sociedad socialista, como le quieran llamar, y que vamos a construir una organización de la clase trabajadora en pos de eso, y por eso, no sé, vamos a llamar una huelga general por nuestras demandas, etcétera, etcétera, etcétera. Se requiere también levantar un proyecto, una alternativa, ¿ya? Esto lo puse porque me parece que es importante, porque cuando hablamos de la huelga general, rápidamente aparecen algunos sectores que incluso son clasistas, pero más burocráticos, más caudillistas, que nosotros somos bien críticos de eso, diciendo, no, una huelga general, imposible. Nunca ha habido huelga general en Chile, o nunca han habido huelgas políticas o grandes en Chile. Entonces, por eso puse este recorrido. Deben faltar, pero es una pincelada al menos para que veamos algunas huelgas que han habido en Chile que han sido importantes, que no necesariamente han sido huelgas reivindicativas económicas, sino que han sido huelgas que podríamos decir que son experiencias de huelgas generales. La primera gran huelga, que fue la huelga grande en 1890, en la zona norte y de Valparaíso, Tarapacá, Antofagasta, Valparaíso principalmente. Ya en ese periodo los trabajadores se organizaban en mutuales, en sociedades de socorros mutuos, y hacen una primera gran huelga. Y se dice que fue la primera huelga de carácter más obrero, es decir, de trabajadores asalariados en el país, donde empieza a constituirse finalmente el movimiento sindical en Chile, ¿ya? 1903, una huelga portuaria en Valparaíso, 1905, la huelga de la carne en Santiago, 1907, la huelga del salitre, que está más conocida, ¿cierto?, porque fue la matanza de Santa María, de Iquique. 1912, la gran huelga de Magallanes, levantada por la FOM, la Federación Obrera de Magallanes, que paralizó a todos los trabajadores patagónicos y de Magallanes, finalmente del sur austral de Chile.
1920 la gran huelga del carbón en Lota, Coronel, Curanilahue. En 1960 nuevamente huelga larga del carbón. Los cordones industriales durante la década del 70, que también llamaron a varias huelgas articuladas con de manera territorial, ¿ya? En 1983 se llama una huelga contra la dictadura, y todas las huelgas que han ido sucediendo en el ciclo de luchas del 2000 en adelante, que parte, ¿cierto?, con la huelga de los trabajadores forestales, donde es asesinado Rodrigo Cisterna, las importantes huelgas de los subcontratados del cobre, la huelga extralegal o ilegal y combativa de los trabajadores portuarios de hace un par de años atrás. Y bueno, durante el estallido social también se hace un llamado a una huelga nacional el 12 de noviembre del 2019 en el contexto del estallido social, ¿ya? O sea, si uno ve, no es que en Chile no hayan habido grandes huelgas, las han habido. Y claro, efectivamente la dictadura nos cortó un poco las manos como movimiento popular, pero si uno piensa también se ha ido reconstituyendo. Y la revuelta, el alzamiento popular del octubre también es una demostración de eso, que ya no estamos, ya estamos parece que saliendo a flote post dictadura, ¿ya? Entonces han habido importantes huelgas en Chile. Para nuestro escenario actual, creemos nosotros que qué condiciones son necesarias para una huelga general. Ya primero, un movimiento sindical que tenga fuerza. Necesitamos aumentar los niveles de sindicalización, ya, o sea, levantar sindicatos donde todos los lados posibles, ¿ya? Y no solo levantar sindicatos, sino también romper con la fragmentación de los sindicatos, ¿ya? Lograr avanzar en unidad entre los sindicatos, levantamiento de federaciones, de confederaciones, fortalecimiento del proyecto de la central clasista, que si bien todavía es muy germinal, muy incipiente, es un esfuerzo por generar unidad del movimiento sindical desde una perspectiva de clase, ¿ya? Entendiendo que las otras centrales ya no defienden los intereses de las y los trabajadores. Se necesita un movimiento sindical que tenga mayor capacidad convocatoria, que tenga capacidad de movilización, que tenga capacidad de hacer huelga, ¿ya? Y no solo eso, no solo un movimiento sindical con fuerza, sino también un movimiento sindical que sea clasista, ¿ya? Y ahí nos enfrentamos con otros problemas, por un lado, con un movimiento que ha sido post-dictadura hegemónico en Chile, que es este sindicalismo conciliación, sindicalismo amarillo, sindicalismo entreguista, que finalmente ha transado los intereses de las y los trabajadores con los gobiernos de turno y ha apoyado una reforma laboral que ya vimos de forma bien superficial, tenemos otros talleres como AIT para eso, que finalmente apoyó una reforma laboral antisindical, que le puso trabas a la huelga, que le puso trabas a los sindicatos, ¿ya? Entonces, tenemos un movimiento sindical muy golpeado por estas tendencias entreguistas, por lo tanto necesitamos hacer crecer el clasismo dentro del sindicalismo. Y también combatir otras malas prácticas, creemos nosotros, que son acarreadas y son como costumbres del sindicalismo que también hay que erradicar, como por ejemplo el burocratismo, y ahí yo creo que incluso al interior del movimiento sindical clasista también hay de eso, también hay burocratismo, ¿ya? Esta idea de que la dirigencia más bien se queda pegada en su escritorio y a la legalidad y al estatuto, y a veces el estatuto parece que sirve más para frenar los procesos que para avanzar en las luchas, ¿ya? El caudillismo también es súper nocivo, ya cuando las figuras de los dirigentes se transforman en personalismos que abogan solo por su parcela, por su feudo, y no les interesa juntarse con la otra organización sindical porque le cae mal el otro dirigente y porque alguna vez tuvieron un problema personal, entonces ya las dos organizaciones sindicales no se juntan, ¿ya? Esos problemas hay que superarlos, porque a nosotros nos interesa la clase, nos interesan los derechos de la clase, los intereses, nos interesa mejorar las condiciones de vida, y si me cae mal el otro dirigente, bueno, me lo tendré que bancar porque lo que me importa es unificar a la clase, ¿ya? Y también hay harto sectarismo que hay que combatir dentro del movimiento clasista, ¿ya? Otra condición creemos nosotros necesaria, dado el contexto de que igual todavía el movimiento sindical, como decíamos, está muy hegemonizado por el amarillismo, por la conciliación, la tasa de sindicalización sigue siendo muy baja, por lo tanto hay harta pega que hacer, y por lo tanto
hoy día se requeriría, por lo tanto, de una huelga general articulada con los distintos sectores del pueblo en lucha, con las organizaciones territoriales, estudiantiles, de mujeres, las distintas organizaciones del pueblo, en perspectiva de una huelga general con protesta popular, en donde desde los territorios, desde los centros de estudios también, se aporte en la paralización, ¿ya? Es decir, protesta para que nadie pueda llegar a las pegas. Entonces, la huelga general hoy día, al menos nosotros creemos que tiene que ir acompañada de esto, de protesta, y por lo tanto, eso requiere realmente de una articulación de los distintos sectores del pueblo importante. Que el sindicalismo no se concentre solo en el sindicalismo, sino que salga y se relacione con otras organizaciones y se genere un instrumento que articule a los distintos sectores del pueblo en lucha en función de sus demandas comunes, ¿ya? Y eso implica finalmente, o eso debiera derivar en una construcción de una alternativa, en un pliego de demandas con un programa que mira a la sociedad que queremos construir, ¿ya? ¿Por qué llamar hoy día a la huelga general? Porque vivimos una crisis del capitalismo importante y por lo tanto no aguantamos más, o sea, la crisis es profunda, ¿ya? Llevan por lo menos 10 años esta crisis y ha ido cada vez precarizando más nuestras vidas. Y a la inversa de cómo la crisis va creciendo y nos va precarizando más nuestra vida, también tenemos un ciclo de luchas del pueblo en aumento, que nosotros lo materializamos en el 2006 aproximadamente, ahí se inicia, ya con los trabajadores forestales, el movimiento estudiantil, el movimiento feminista, los movimientos socioambientales, ya el movimiento mapuche, y que encuentra un clímax en donde todas estas luchas parcializadas se juntan en una gran lucha que fue la revuelta del 2019. Nosotros no creemos que hoy día ya toda esa lucha murió, ya no, al contrario, estamos en un ciclo así importante de la lucha, por lo tanto hay ganas de luchar en el pueblo, ¿ya? Y de la mano más encima esta crisis va acompañada de, como decíamos al principio, de una precarización extrema del trabajo, ¿ya? Salarios paupérrimos, protección social pésima, derechos sociales que no nos cubren realmente, un sistema de salud que está pero colapsado, que con el COVID quedó en evidencia lo pésimo que está, porque el COVID lo evidenció de forma brutal, pero el sistema de salud público hace rato que está en crisis, como todo, ¿ya? Y más encima un aumento de la cesantía, pero impresionante, que tiene a las familias de verdad de nuestra clase luchando a diario por levantar la olla. Además, hay una inestabilidad política, ¿ya? En general. No hay oposición al gobierno, en general para el pueblo todos son lo mismo en el gobierno, sean de derecha o mal llamada izquierda, ¿ya? La protesta popular ha quedado instalada como una herramienta legítima del pueblo. O sea, antes del 2019 la protesta era como mal mirada. Hoy día el pueblo ya la asume como herramienta de lucha legítima, válida. También es importante llamar hoy día porque igual nos metieron una constituyente que a nuestra perspectiva fue un engaño para llevar la lucha que estábamos dando en la calle a la institución, a institucionalizar nuestras luchas, concentrarnos en el debate de la Constitución y olvidarnos de todas estas otras demandas que hemos hablado todo este rato, ya salud, educación, salario, condiciones laborales. En la Constitución esas cosas no se van a resolver realmente, ¿ya? Entonces, ante esa farsa constituyente que ya sabemos que tiene mil trabas institucionales, que hay muchos independientes, que de eso no sé cuánto, hay muy pocas posibilidades de que salga gente, y que todos esos independientes están preocupados solo de esas campañas y ya no están en la calle, ya no están en las organizaciones. Entonces, para nosotros esa farsa es bastante similar a lo que fue la salida pactada de la dictadura. Entonces, para nosotros y nosotras al menos es decir, no, ante esta falsa constituyente, nuestro camino es levantar sindicalismo clasista, combativo y preparar y ir articulando al pueblo en perspectiva de una huelga general por nuestras demandas, ¿ya? Y ahí por eso es tan importante reimpulsar, reinstalar el pliego de demandas de la clase trabajadora que han sido olvidados, pues, al menos por los medios de comunicación que ya no hablan de esas cosas.
Entonces, ¿cómo avanzar? Porque si decimos que la huelga general se prepara, se organiza, tenemos que partir por levantar y multiplicar sindicatos, por propagar el sindicalismo clasista, por avanzar en unidad de las y los trabajadores, por avanzar en niveles reales de articulación del conjunto del pueblo, por vincular o hacer esfuerzo de vincular la organización sindical con los territorios, reinstalar el pliego de demanda y empezar a hablar de la huelga general, pues, como una realidad posible, no como algo que no utópico. Si ya en las experiencias de huelga en Chile nos queda demostrado que han habido y que se puede y que se ha hecho, ¿ya? Entonces, reflexionar, instalar el tema, darle discusión de la necesidad de hacerlo y verlo como una realidad posible. Eso, compás, eso es la presentación al menos que tenía preparada. Me parece que sería bueno quizás ahora abrir el debate, las preguntas. Y gracias por mantenerse conectados y conectadas. Dale, Diego. En realidad es una pregunta que tenía desde el principio, pero no te quería interrumpir porque andáis avanzando muy bien. O sea, es más que nada una pregunta bastante ingenua, es algo como conceptual, así como para empezar como la discusión con algo. Era de que es que dentro como del lenguaje como en la calle y en la organización como que se habla mucho también como del paro, de la paralización. O sea, ¿ustedes encuentran que existe alguna diferencia entre el concepto de huelga y paro o conceptualmente son lo mismo? Mira, son lo mismo, yo creo. Al final, ambos apelan a la paralización de la producción de forma colectiva en base a ciertas demandas concretas de las y los trabajadores. Entonces, en realidad, el paro y la huelga son lo mismo. En el sector público igual se habla más de paro que de huelga porque se supone que no hay derecho a huelga como reconocido. Por eso también a veces se habla de paros. Pero son lo mismo, en realidad, es la misma acción. Ahora sí. Ya, bacán. Sorry que tengo un problema con el micrófono. Ahora sí. No, una pregunta como abierta. Es que yo siento que hay como un proceso de uberización del trabajo hoy en día, donde como que ya no tiene cara el patrón. Es una cuestión bien como curiosa de abordar desde el punto de vista de la huelga, porque en realidad ya no, ni siquiera siento que hay como a quien hacerle frente porque se esconde tras la marca, ya ni siquiera es como que es invisible el tipo que antes te oprimía, ahora prácticamente es un mensaje que te llega al teléfono. Como eso apunta cómo hacer huelga cuando no hay contra quién en realidad enfrentarse. Sí, bueno, ahí yo creo que es importante que los demás vayan opinando si quieren, como porque es buena la pregunta del compañero. Mira, ahí yo creo que hay varias cosas. Por un lado, hay que tener una mirada como general del trabajo. Efectivamente hay sectores que están trabajando en esta dinámica más independiente, como los Uber o otros, pero eso no significa que ya no queden trabajadores asalariados y trabajadoras. Entonces me parece que por un lado hay que apostar a todo ese sector de trabajadores y trabajadoras asalariados en el formato clásico dependiente, que siguen siendo los sectores productivos industriales que tenemos, que siguen siendo el sector de logística, que siguen siendo los servicios públicos, ¿ya? Que esos siguen teniendo trabajo asalariado normal. Estas nuevas tendencias efectivamente existen, no son el grueso, por lo tanto, claro, esas no se van a poder ir a huelga, pero sí a esas personas, por un lado, habría que empezar a darle vuelta a cómo organizar a esos trabajadores, qué alternativas existen como para organizarlos, y también esta otra perspectiva que también mencionábamos, que también va en esa línea de la necesidad de la huelga acompañarla con protesta. Y por lo tanto eso implica una organización, que los sindicatos también se acerquen a los territorios y se acompañe de protesta y de articulación del pueblo en lucha. Entonces, claro, quizás esos sectores no van a hacer huelga, pero es una parte de la clase trabajadora. Y por lo tanto ellos podrían plegarse a la lucha desde la protesta, digamos.
Pidió la mano Leo, Cañete y M. Felicitar la presentación, compañera, muy clara y llena de contenido interesante. Como trabajador de la salud y dirigente, se me surge este tema. Por una parte, la vinculación que debe tener, digamos, todos los sindicatos y gremios con los territorios donde estamos insertos, por lo menos quizás por el quehacer de los temas sanitarios, por la propia naturaleza del trabajo que se realiza en la entrega de servicios sanitarios, sean público o privados, se tiene algún grado de vinculación, sobre todo el público porque está a cargo de todo lo que es la atención primaria de salud. Eh, pero el desafío interesante el desafío de los servicios mínimos para aquellos sectores, sean públicos o privados, que prestan servicios o bienes que son como esenciales y básicos para la población en general. Puesto que por lo menos en el sector salud es una contradicción que se vive cuando hay que hacer paralizaciones. En el sector público no existe lo que se llama huelga, en estricto rigor no existe la huelga y los paros deberían implicar ciertas sanciones administrativas y todo, pero en la práctica no es así. Pero se generan contradicciones ahí con respecto, digamos, de los servicios que se prestan y aportarse para la población, y por otra parte también ahí el rol de la vinculación con, en este caso, los usuarios, por ejemplo, en el sector salud, y en los otros servicios también pueden ser, digamos, quienes reciben o donde están insertos, digamos, estos servicios territorialmente. Creo que ahí hay una reflexión importante que dar y ahí en la presentación algo se dio luces de eso. Eso como intervención. Gracias, compañera, por la palabra. También felicitar, me parece que es súper importante que tengamos lo más posible estos encuentros de autoformación que nos van a ayudar a realizar un mejor trabajo y a tener alguna perspectiva un poco más unitaria. Me parece que es súper importante, así que saludar esta y otros talleres que sigue dando la IT. Ahora, con respecto a un poco a lo que estamos conversando, yo creo que es súper interesante entrar a discutir sobre este fenómeno que llamado uberización, que es el fenómeno de tratar de expulsar de alguna manera a las trabajadoras y a los trabajadores de el trabajo formal, ¿ya? De estar cada vez más de mayor forma precarizando la relación hasta hacerla invisible. ¿Ya? La tratan de ser invisible a través de estos procesos, llamando a los compañeros, compañeras como colaboradores, socios, intentan hacer desaparecer la figura esta de un patrón, pero no olvidemos que eso es ficticio. ¿Ya? Es súper importante mantener eso en primera línea, digamos. ¿Ya? Ahí hay una relación oculta, que es una relación de trabajador-empleador. Y no podemos renunciar a quebrar esta lógica de uberización. De hecho, hay lugares donde se ha logrado, ¿ya? Hay lugares donde a través de movilización y hasta incluso por algunos recursos legales, pero fundamentalmente a través de la movilización, se ha tenido que reconocer la relación de dependencia que existe entre esta empresa y quienes prestan, como le llaman ellos, su servicio a esto, y han tenido que avanzar en reconocer todos estos derechos. Y esto lo han hecho también, y esto me parece que es importante para la reflexión, fundamentalmente a través de la lucha y de huelgas de trabajadores y trabajadoras de repartición de estas aplicaciones de comida, fundamentalmente, y algunos de Uber. ¿Ah? Entonces, a través de la organización se logra, y eso es me parece que una de las enseñanzas más importantes, aun cuando sí me parece, como dice la compañera, importante considerar que aún la cantidad de trabajadores y trabajadoras relacionadas en este tipo de trabajo no es la mayoritaria, ¿ah? Y en general, hay excepciones, pero en general son
compañeros o compañeras que están cesantes, que han perdido su trabajo y que están realizando estos asuntos en forma temporal, algunos de una forma más prolongada, pero el fenómeno todavía es nuevo como para tratar de tirar una tendencia como muy larga en el tiempo. Insisto, yo pondría acento en que los mismos trabajadores precarizados de estos sectores han logrado avances en no pocos países a través de la asociación entre ellos y ella y una lucha directa por lograr estos reconocimientos. Me parece que es súper importante esto porque es la lógica que tiene el movimiento de los trabajadores y las trabajadoras. La asociación, tender a la asociación para lograr en conjunto sobrepasar la legalidad, porque desde el principio del siglo pasado el proceso de creación de sindicatos legales ha estado apuntalado por la restricción de los derechos y de las formas de expresión de la forma histórica de lucha de la clase trabajadora. ¿Ya? Nace el sindicalismo legal porque al principio todos los sindicatos eran ilegales, ¿ya? Entonces con la legalización de los sindicatos lo que se intenta hacer también es doblar la mano al movimiento de la clase trabajadora para tratar de domesticarlo. Y en esta lucha siempre va a haber esta tensión, ¿no es cierto? Va a haber esta tensión que se resuelve de distintas maneras. Una es la que los compañeros y compañeras ya han dicho, y el Leo acaba de decirlo, a nosotras no nos sorprenden los paros del sector público, ¿ya? Y son ilegales, ¿ya? No es, de hecho se presenta como muestra legal, pero los trabajadores y trabajadoras del sector público no tienen derecho a huelga. Le llaman paro para, de alguna forma, realizar igual la movilización, pero efectivamente son ilegales. Pero la fuerza de las asociaciones de trabajadores, la masividad de la participación en estas jornadas de lucha hace que sea imposible reprimirlos como quizás el Estado quisiera, ¿ya? Entonces también ahí nos va dejando una serie de enseñanzas que son súper importantes. Y esas tienen que ver también, y en la perspectiva de la preparación, la organización de la huelga general, que estas luchas cuando son legítimas, por ejemplo, luchas de los funcionarios públicos por su salario, por mejores condiciones, cuando son legítimas son apoyadas, son protagonizadas por una gran cantidad de trabajadores y trabajadoras, y en esa fuerza de la masividad y la combatividad asociada a esta masividad es donde se logra generalmente romper la legalidad que restringe las movilizaciones y que permite ir haciendo cada vez mayores ganadas de derechos. Eso, compañero, compañera. Gracias, compañero. Sí, es súper importante lo que menciona. Finalmente la legalidad por lo general se constituye posterior a las luchas del pueblo. En base a eso que menciona del reconocimiento de la relación laboral. Ejemplo de ello han sido los subcontratados en su momento, fueron los trabajadores honorarios también, que se suponía que no eran trabajadores, que no eran reconocidos como tal, y que en su organización y en su lucha fueron siendo reconocidos como tales, fueron siendo reconocidas sus organizaciones, y fueron siendo reconocidos sus derechos. Así que efectivamente, claro, la gran tarea es ver cómo se organizan esos sectores como trabajadores, entendiendo que, claro, que es una nueva pelea que debe dar la clase nomás, como tantas otras. Compañero, ¿algún otro comentario, duda, aporte? Dale, Eduardo. Ya. Mira, yo tengo una visión particular de eso, no personal. Para mí, la huelga es la regla de la huelga no me convence, a mí nunca me ha convencido. Yo creo que es un instrumento del trabajador y que venga la empresa a ser de árbitro de nuestra herramienta, nunca he comulgado con eso. No sé si estoy bien o mal, porque a veces aquí hemos tenido discusiones. Yo digo que no, que tiene que ser solo en la negociación, que no nos podemos parar por otros motivos. Oye, nuestras reglas son nuestras piedras y ellos nos van a decir cómo las voy a distribuir, ¿cachai? A veces puede traer problemas, pero hasta ahora ha funcionado, ¿cachai? Hasta ahora ha funcionado porque si seguimos las normas y las reglas que nos impone el Código del Trabajo y todo, jamás vamos a poder hacer huelga. No hay huelga, no existe la huelga legal. A mí, de hecho, que a una huelga le pongáis legal, para mí ya está errado. Es como el homicidio legal. A estas formas pueden matar, de estas no. Eso para mí ya es raro. Entonces,
A mí la huelga es algo que nosotros decidimos cuándo ocuparla, cómo ocuparla y en qué condiciones. Ahora, en este sindicato en particular, por lo que tú siempre nos has enseñado en los cursos, claro, cumple con todos los requisitos fundamentales y, puta, ¿cómo se llama? Los más precisos para hacerlo, pero tal vez en otras circunstancias sería más complicado. Porque acá es un puro sindicato. O sea, hay dos, pero uno tiene el 98% que es el de nosotros y el otro tiene el 2%, entonces como si hubiera uno. Y las veces que no hemos parado, que tampoco abusamos del recurso, no han habido represalias, porque si hay represalias es re simple, nos volvemos a parar y eso se ha dicho. O sea, si después vemos represalias en los trabajadores, nos volvemos a parar. Y no me convence, nunca me ha convencido las reglas en la huelga. Para mí es que el paro. Y en las huelgas, como huelga general, yo siempre, tú tocaste algo que me llamó la atención, cuando siempre he visto llamados de distintas organizaciones, una huelga general, paro nacional, es como, la palabra estaba bien hecha, como decretar algo así, nunca me convencía. Porque algo que nace, yo creo que algo que nace, yo creo que, y si no hubiera sido mi visión, si no hubiera sido por la pandemia, el movimiento social, el estallido social, como se le llama, era como el caldo de cultivo y como que iba encaminado a una huelga general. Yo creo que por ahí va como que así deberían ser el ideal de una huelga general, que nazca de poco a poco, de una suma de movimientos, de una suma y de las bases, no de un partido político, de una organización, de una CUT, de nada. O sea, si no el caldo de cultivo no está en la población, y ni siquiera solo en la clase trabajadora, en la dueña de casa, en el poblador, en el indigente, en todo, no son las condiciones. Yo creo que una huelga legal, una huelga nacional, general, no son por decreto. Hay cosas que se pueden decretar y cosas que nacen y se dan las condiciones y tal vez esas condiciones sirvan aquí en Chile y no sirvan en Rusia y no sirvan son muy particulares. ¿Sabes? Que cuando es el momento de decir que vamos nomás. O se rompe o se raja, yo siempre digo, se rompe o se raja, ¿cachai? Pero las normas no nos dejarían hacer nunca una huelga. No existe la huelga legal para mí, pues. Es la huelga y punto. No sé si estoy bien o estoy mal. Eso. ¿Se escuchó? Nada. ¿Se escuchó? Sí, compa. Sí, se escuchó. Gracias por sus comentarios. Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Ya. Ya. Eso. Compa, ¿alguien más quiere comentar algo? El compañero Diego escribió que el 12 de noviembre es un buen ejemplo para lo último que comentaba el compa Eduardo. Sí, Dale, una reflexión sobre lo último que plantea también el compañero Eduardo, ¿eh? Y que es muy claro. Y quizás no hemos logrado ponerle esa claridad. Una huelga general, hablando ya no la huelga ni de sector, ni, bueno, que por rama en Chile no existen, sino que a lo más podrían ser impuestas, pero una huelga general es siempre una huelga ilegal. Es una huelga y una paralización total de la producción, de la movilidad, de todo el quehacer de la vida cotidiana, y que no va a estar nunca arreglado, nunca va a estar reglamentado, y nunca va a estar permitido, ¿ya? Entonces es súper importante eso, ¿ya? Porque requiere una forma, por tanto, de organización que es muy importante y que tiene que ver con una acumulación durante mucho tiempo de organización y de rabia que permita que se desarrolle este tipo de lucha. También, en algunos países, me voy a retractar, porque efectivamente en algunos países, no poco, está permitida la huelga general cuando existen centrales grandes y negociación por ramas, y todas las ramas se ponen de acuerdo y realizan huelgas generales, ¿ya? Fundamentalmente en países de Europa logran hacerlo así, pero esas huelgas sí están relacionadas a las condiciones de negociación que también los estados en esos países realizan con toda la clase trabajadora a través de sus centrales sindicales. Por eso logran realizar estas huelgas generales,
¿ya? Ahora, ahí también es interesante, ¿ah? Sobre todo esto, el asunto de la legalidad, porque esos mismos estados han logrado, de alguna forma, e incluso la huelga general, domesticarla, ¿ya? Por una u otra razón. Entonces, la huelga general que estamos nosotros hablando, que estamos pensando que sería necesario preparar, organizar para lograr las reivindicaciones más históricas que tiene la clase trabajadora y el pueblo, habría que enmarcarlas dentro de este riel desde el principio, sabiendo que va a ser ilegal, va a ser no permitida, no aceptada por el Estado y por la patronal. Por tanto, va a requerir un nivel de coordinación súper profundo. Efectivamente, el 12 de noviembre hubo un llamado casi espontáneo a huelga general y se realizó en gran medida. Ahora, yo diría casi espontáneo, el casi lo pongo porque desde 3 semanas antes del 12 de noviembre estaba el contexto de movilizaciones combativas de masa durante todos los días. ¿Ya? Entonces, esta fue como una invitación a que el movimiento de trabajadores y trabajadoras también se incluyera en esta movilización. Y fue tan potente que quizás no es lo único, ¿ah? Pero es un factor determinante, muy importante para que 3 días después el bloque en el poder, todos los sectores políticos se pusieran de acuerdo para firmar este pacto por la paz y la nueva constitución, el pacto del 15 de noviembre, que intenta llevar a la lucha de masa hacia los cauces de la institucionalidad. Entonces, ahí una huelga general no completa de un solo día hace temblar también los cimientos del modelo y del bloque en el poder. ¿Ah? Nos muestra a través de los hechos concretos, cómo es potente esa arma en las manos de la clase trabajadora. No, yo quería agradecer la exposición, no solo por lo técnico, sino que por la convicción. Después de tanto encierro, hace falta una inyección de realidad, porque en el fondo nos mostráis la realidad y qué es una realidad, qué es posible, si lo trabajamos en pos de y si lo vamos instalando como tú lo planteabas. Así que bacán, me gustó mucho la presentación, la seguí atenta. Y pensaba dentro de todo, porque a propósito de una crítica que quedó pendiente del análisis del 8M respecto a este llamado a la huelga feminista, que varios andábamos preguntando por todos lados qué es lo que era, porque no lográbamos entender, y que no deja de ser un discurso, ¿cierto?, desde el llamado, y pensaba justamente cómo las mujeres trabajadoras, las mujeres de la clase, también vamos poniendo nuestros temas ahí como súper presentes, porque tienen que ver con lo que tú partiste, con esta huelga por la vida, ¿no? Por vivir distinto, por vivir mejor. Entonces pensaba como en demandas concretas de las mujeres de la clase, como el tema de la ampliación del derecho a la cuna, el tema de los derechos maternales, ¿cierto? Que también podrían sumar un impacto real, ¿cierto? De manos y de corazones a una huelga general. Eso quería plantear, compañera y compañero. Gracias, compa. El compañero Ola puso una cita ahí de Lenin en los mensajes para el que lo quieran leer. Choa. Hola, mire, yo quiero agradecer también la presentación, muy completa, como siempre, y felicitaciones. Y lo segundo es que a mí me hace un llamado súper fuerte el hecho de algo que mencionaste dentro de la presentación, que tiene que ver con el acercamiento del sindicalismo a los demás sectores sociales, porque yo veo una clave muy importante en eso, en cuanto a una vez lo comenté, que tiene que ver con esa lejanía que existe del trabajador con el sindicalismo en sí, porque lo ve muy lejano a veces, porque en su empresa no existe. Entonces, puede ser que esa unión, ese acercamiento, genere ciertos cambios, ciertas motivaciones a poder crear ese poder y esa fuerza popular desde el sector territorial, orientado hacia un sindicalismo. Entonces genera cierta forma movimiento y organización.
Y hay muchos líderes, mucho trabajador líder con bastantes convicciones que, que necesita de cierta forma esa capacitación o esa motivación para poder empezar a generar. Entonces, muy importante el rol del sindicalismo que vaya tomando, se vaya acercando al trabajador y vaya buscando espacios para poder ir ampliando esto que llamamos este crecimiento sindical para poder hacer el llamado y para poder generar la tan ansiada huelga general. Entonces yo le veo una importancia súper clave con el volver el sindicalismo al territorio para volver a ir generando ese vínculo y ir rescatando líderes innatos que existen en el trabajo, en la producción, que están de cierta forma sin una guía, sin una motivación, un conocimiento para poder empezar a generar un trabajo. Eso es. Gracias, compañero. Es súper importante lo que dice, efectivamente, es como también se vincula el movimiento sindical, ¿cierto?, con el resto del pueblo, cómo lo llevamos, por ejemplo, a los territorios, porque como dice el compa, de repente en las poblaciones, en los territorios viven trabajadores, entonces cómo también llevamos, por ejemplo, talleres sindicales a las poblaciones y convocamos a gente que a lo mejor le pudiera interesar y los ayudamos a levantar sindicatos, porque hay una gran tarea que es sindicalizar más, aumentar los niveles de sindicalización y también desgremializar un poco el sindicalismo, porque históricamente, que han habido periodos en donde el sindicalismo no se relaciona mucho con el resto del pueblo y se aleja de eso, y es importante que esté vinculado, ¿cierto?, con los demás sectores del pueblo que están organizados y luchando, ¿cierto? Lo que decía también el compañero hace un rato de lo que fue el llamado del 12 de noviembre, claro, efectivamente demuestra que finalmente cuando los trabajadores deciden paralizar la producción es cuando la cosa se pone más compleja, es cuando los gobiernos dicen, chuta, ya hay que hacer algo al respecto, porque ya no es solo que esté la embarrada en las calles con la protesta, sino que ahora vamos a empezar a dejar de ganar si se empiezan a paralizar, y esa es la gran potencialidad de la huelga, ¿cierto? Y de una huelga general aún más. Pero efectivamente, claro, pues fue un llamado a huelga, pero tampoco digamos que fue una huelga tan grande ni tan masiva, dada la misma capacidad de alcance que tiene la CUT, que finalmente fue una movilización eminentemente del sector público, que el sector público más encima estaba paralizado porque siempre para fin de año. Entonces, si bien demuestra la potencialidad del movimiento sindical y de una huelga, también demostró la debilidad misma del movimiento sindical en el que estamos todavía. Eso, ¿algún otro comentario, compás? Quizás ya comentarios más de cierre, si no hay dudas o aporte de la reflexión. ¿No hay más comentarios? Una cosa, yo participé, a pesar de que no soy de la AIT, pero sí participé y en la central clasista. Hay un concepto que yo no conocía, que era de hecho o de derecho. Cuando se conformó la central clasista, estaba un día que una discusión si se iba a conformar como una organización de hecho y de derecho. Cuando aprendí ese concepto, yo creo que sí, a lo mejor por ahí va la cosa. Ya los movimientos, las organizaciones, como se cree, una huelga, no pueden ser de derecho. Ciertas organizaciones no pueden ser de derecho, o pueden ser, pero funcionan mejor cuando son de hecho. Porque las reglas no las ponemos nosotros, pues en esa base, yo creo que, y en esa es la base que yo, dentro de esta dirigencia sindical, me manejo. De hecho, las normas, algunas normas las tomamos, pero otras no. Porque si las reglas las pusieran los trabajadores, si las reglas las pusieran, no sé, los estudiantes en la universidad, los estudiantes, no las ponemos nosotros. Entonces, al ser de derecho ya nos cortamos, o sea, para mí parte cualquier organización y cualquier movimiento, al ser de derecho, parte esposado, parte maniatada. Yo creo que ese concepto, ese me abrió mucho la mente, el concepto entre la diferencia entre ser de hecho o de derecho. Ciertos movimientos,
cierto, bueno, nuestras organizaciones estudiantiles, sindicales, campesinas, tienen que ser de hecho. Las normas las ponemos nosotros, porque cuando nos ponen las normas, obviamente las leyes están a favor de ellos y ellos son los que legislan. No están en nuestras manos, jamás han estado y jamás van a estar. Mientras nos atengamos a sus leyes. Por eso yo siempre digo, tienen que ser espontáneas, pensadas en la situación particular. No creo en las recetas que nos sepan aquí en la Quebrada del Ají, cada empresa, cada sindicato, cada fecha, cada año. No es la misma receta que sirvió en la de 1903, no va a servir ahora. Yo creo que son caldos de cultivo que se van dando y cada caldo tiene su receta. En ese concepto, de hecho, yo creo que siempre hay que volver a darle vuelta, porque ahí ya creo que está el cambio. Y aquí no ha resultado, por lo menos. Hasta ahora no ha resultado. Eso. Gracias, compañero. Sí, también es bien importante lo que mencionas de... hay en las luchas sindicales, efectivamente, hay derechos reconocidos legalmente, por los cuales nosotros también peleamos y negociamos, pero al menos lo que hemos aprendido con la experiencia de lucha y con la historia de nuestra clase es que las y los trabajadores se generan sus formas de organización, sus formas de lucha y tienen que impulsarlas, sean o no legales. Cuando la legalidad te sirve para ganarte un derecho en el contrato colectivo, ¿cierto? Está bien, pero si es que te pone una traba y hay que sobrepasarla, hay que sobrepasarla. Y claro, la gran mayoría de las organizaciones, como decía el compañero hace un rato, al comienzo del siglo del movimiento obrero, los sindicatos no eran legales, po. La clase se da sus instrumentos. Y ahí es importante no perderse. Cuando caemos en una lucha basada en lo que nos dice la legalidad, nos perdemos. Tiene que primar siempre lo otro, la organización, los intereses de nuestra clase, nuestra perspectiva, por sobre, la legalidad. Los sindicatos que funcionan en base a la legalidad finalmente son los que menos logran cosas porque sabemos que es una camisa de fuerza para nosotros. Comentarles que vamos a seguir haciendo talleres, como les decía al principio, nosotros tenemos talleres formativos sindicales, netamente, es decir, cómo levantar sindicatos, cómo levantar negociaciones colectivas, finalmente herramientas para el quehacer sindical, y también tenemos estos otros talleres más de debate político sindical. Ya tenemos estos dos formatos, así que para que estén atentas a las redes sociales, a las actividades que vamos a estar haciendo. La cuarentena, la idea es que no nos frene, y tenemos estos medios online que nos permiten seguir organizándonos y dando los debates que hayan que dar. Así que bueno, también se acerca un 1 de mayo, así que prontamente probablemente van a salir convocatorias para eso, así que estar atentos, atentas, porque hay que conmemorar, pese a la pandemia, también el día de la lucha de las y los trabajadores. Eso, compañero, hola, levantó la mano. Sí, no, era solo para saludarlos a todos y a todas y para más bien felicitarte. Estuvo súper clara la exposición, yo creo que igual precisa, yo creo contundente también respecto a la posición que va teniendo la IT en relación a la huelga general. Yo creo que nos quedan hartos desafíos, hartas tareas, sobre todo a quienes estamos o están en la dirigencia de los sindicatos, ¿cierto? Y respecto de articularnos con el movimiento popular en general, respecto de impulsar la huelga general, respecto de ir haciendo conciencia al interior de nuestros propios trabajadores y trabajadoras, compañeros de nuestras pegas, que finalmente, como tú lo decías, es el camino para ir, digamos, de alguna manera enrielando nuestro trabajo en función de las conquistas como clase. Así que eso, saludar y de verdad felicitarte y porque salió bacán. Eso. Bien, bueno, gracias ahí también por todos los saludos que van poniendo en el chat. Comentarles también para ir cerrando que los talleres que tenemos como AIT están a disposición para hacerlos en los sindicatos, ya ambos tipos de talleres. Como estamos en pandemia no podemos hacer escuela sindical como lo hacíamos antiguamente, pero sí tenemos a disposición talleres para los sindicatos, sea
pero bueno, ahora estamos con cuarentena total, pero los podemos hacer de forma presencial si se requiere, ir a alguna sede sindical o nos conseguimos una sede para hacerlo en sus organizaciones, o también de forma como ahora, online. Así que a los que están aquí presentes, desde ya dejarles extendidas invitaciones, cosa que nos contacten, que nos escriban al Facebook o que nos manden un correo, si les interesa algún tipo de taller de formación ya más sindical, de acción sindical clásica, también tenemos eso a disposición, ya acompañamientos también en negociaciones colectivas, así que eso, los dejamos súper invitados, invitadas a seguir dando los debates, a participar, a sumarse a la IT, son todos y todas bienvenidas, mientras se consideren clasistas, tienen un espacio fraterno en la IT. Así que eso, compañeros, compañeras, nos estamos despidiendo, que estén bien y nos estaremos encontrando en la lucha. Oh, gracias. Listo, gracias por todo. Rescate.